Con un estudio de la consultora colombiana Geekboss, se asegura que los profesionales que integran inteligencia artificial en sus procesos están marcando diferencias significativas en productividad. Según un análisis basado en más de 4 millones de interacciones de la plataforma Claude de Anthropic, el 57% del uso de la inteligencia artificial se enfoca en potenciar capacidades humanas y no únicamente en automatizar tareas. Para analizar esta noticia, hoy en Negocios Dito nos acompaña Felipe Aristizábal, CEO de Geekboss. Felipe, bienvenido. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias por acompañarnos, Felipe. Para nadie es un secreto que la inteligencia artificial ya tiene que ser una herramienta y una habilidad también casi que innata dentro de los profesionales que están llegando, no solamente a los sectores de tecnología o a labores que impacten o que tengan relación directa con la tecnología, sino en todos los eslabones de la cadena y en diferentes profesiones. En ese orden de ideas, cuando vemos ese análisis de productividad de un profesional a la hora de implementar inteligencia artificial, ¿qué es lo que les están diciendo los principales datos? Súper, mira, lo principal que estamos nosotros encontrando en el mercado es que se pensaba que la inteligencia artificial pues iba a reemplazar una cantidad de trabajos. Porque todo ese trabajo operativo, todo ese trabajo manual, todas esas tareas que hacían las personas ahora la iban a empezar a hacer pues robots, inteligencia artificial. Lo que nos estamos dando cuenta es que en las principales compañías del mundo, como tú dijiste, más de 4 o 5 millones de personas analizadas por medio de Anthropic, es que se está utilizando más para amplificar el trabajo que hacen las personas, para hacerlo mejor, para hacerlo más rápido. Aquí el principal reto es un reto, y lo he dicho en varias ocasiones, no es tanto técnico, sino más un reto cultural. ¿Qué vamos a empezar a hacer como sociedad con esas horas que nos quedan disponibles cuando esas tareas que antes hacía yo, ahora las está haciendo la inteligencia artificial? Si las voy a empezar a utilizar por ansiedad de no sentirme productivo, llenarme de más tareas, o si voy a empezar a aportarle aún más valor a la compañía, pensando creativamente, pensando estratégicamente e incluso pues entendiendo mejor el mercado, vendiendo más, trayendo más ingresos o cosas por el estilo. Entonces yo creo que pasa por ahí. Los datos lo que nos están mostrando es que es más un cambio cultural que un cambio tecnológico. Y precisamente al hablar de un cambio cultural está el punto que usted también lo mencionaba hace un rato, que la IA o estas plataformas se vuelven asistentes más que, digamos, herramientas que le hagan la tarea a uno. Entonces, ¿cómo explicarle a los usuarios esa manera tal vez de encontrar ese punto donde la IA se vuelva más productiva, que potencie las habilidades que uno ya tiene para de esa manera destacar como profesional dentro de un entorno donde ya este tipo de estrategias se demandan casi que por inercia? Espectacular, Sebastián. Mira, nosotros en Geekboss tenemos un framework de trabajo que hemos trabajado con más de 40 compañías en Colombia, en El Salvador, en México y en otros países, donde lo principal es, antes de hablar inclusive de tecnología, antes de preguntarnos con qué inteligencia artificial tenemos que trabajar o qué desarrollo tenemos que hacer, tenemos que contratar un proveedor, es qué problema real tenemos que resolver, detectar el problema, identificar cuál es la causa de ese problema. Tercero, identificar si con tecnología se puede resolver. Y luego, ahí sí, en una cuarta posición o una cuarta pregunta es ahí sí preguntarse si se requiere una inteligencia artificial para resolver. Entonces, con este framework lo que nos hemos dado cuenta es que lo que primero tenemos que hacer como personas, como profesionales y como organizaciones es no contratar tecnología por contratarla, sino concentrarnos en encontrar dónde están esos problemas, esas oportunidades, esos cuellos de botella, esas brechas operativas, técnicas, y empezar a partir de ahí devolverse para tratar de ver dónde está el estado del arte de la tecnología y cómo la tecnología nos puede empezar a ayudar. Y una vez tenemos ese problema detectado, empezar a identificar cuáles son las distintas brechas culturales que podemos empezar a encontrar. La principal normalmente es pues el rechazo al cambio, es una barrera natural de los seres humanos.
estaba acostumbrado a hacer las cosas de una manera, ahora las tengo que empezar a hacer de otra, o el miedo a que mi trabajo vaya a ser reemplazado por la tecnología. Entonces es empezar a mostrarle a las personas, inclusive dentro de las compañías, encontrar esos nodos que pueden llegar a ser embajadores de esa transformación, para mostrarle cómo la tecnología termina siendo una manera de hacer mucho mejor su trabajo y no solamente que pues vaya a ser un reemplazo de personas en las organizaciones. Y fíjese que cuando hablamos de IA, no solamente hablamos de cómo impacta la labor de las personas que trabajan en las organizaciones, sino también la seguridad de los datos de esos trabajadores y de las mismas organizaciones. Y fíjese que hace unos días tratábamos aquí ese tema en diferentes espacios de negocios DITU, donde el enfoque era precisamente ver hacia dónde va no solamente una empresa a la hora de implementar inteligencia artificial para garantizar su propia ciberseguridad, sino cómo la IA puede en ocasiones ser una amenaza ante esa seguridad de los datos que se ubican en la nube o en los diferentes archivos secretos tal vez de cualquier tipo de empresa que maneja datos confidenciales. En ese orden de ideas, cómo integrar la ciberseguridad dentro de esas competencias de los trabajadores para que la IA no solamente sea un asistente dentro de las labores diarias, sino un escudo contra esos ataques de ciberseguridad que no solo en Colombia, sino en todo el mundo se han vuelto cada vez más comunes. Muy buena pregunta. Mira que justamente hoy estaba en una compañía haciendo un diagnóstico, una compañía del sector salud, y lo principal que veíamos es el primer reto antes de implementar cualquier tipo de inteligencia artificial es encontrar dónde están los datos, centralizar esos datos. La inteligencia artificial al final funciona en base a los datos de la compañía. Entonces, casi que todas las capas de ciberseguridad que se puedan llegar a tener en la arquitectura y en la infraestructura donde se tienen almacenados los datos termina siendo vital. Entonces, casi que antes de hablar de inteligencia artificial, tenemos que hablar de cuál es los modelos de gobierno y de ciberseguridad para almacenar y administrar y gestionar los datos con los que luego van a trabajar esos agentes. Hoy en día las inteligencias artificiales más conocidas, Copilot, OpenAI, pues Cloud, Gemini, tienen APIs que son conexiones seguras que te permiten a ti utilizar capacidades como por ejemplo inteligencia artificial generativa, análisis de texto, procesamiento de imágenes a partir de tus propios datos. Las vulnerabilidades empiezan cuando tus datos pues están expuestos y no tienen esas capas de ciberseguridad. Entonces yo creo que incluso antes de hablar de inteligencia artificial tenemos que tener una gran estrategia de gobierno de la información dentro de la compañía, así sea una startup o un gran corporativo, tener todos los datos en un mismo lugar, bien gobernados, con todos los esquemas de ciberseguridad. Y una cosa muy importante que no se nos puede olvidar mencionar y es la ética profesional a la hora de trabajar con inteligencia artificial. Y es que nosotros hemos visto a distintos actores en el mercado mencionar que tenemos que pasar de ser constructores a ser curadores. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que utilizar la inteligencia artificial con ojo crítico, con pensamiento crítico y sobre todo con valores y con ética para terminar de cerrar el ciclo, ¿cierto? Entonces, tengo toda una capa de ciberseguridad, pero también tengo a todos mis empleados comprometidos para que la utilicen de una manera ética y que al final termine favoreciendo los procesos de la organización y del país. Por supuesto, cuando hablamos de IA se habla de favorecer precisamente procesos de organizaciones, de países y sobre todo de los profesionales que ahora están en un contacto mucho más directo con la inteligencia artificial, que recordemos se ha vuelto un asistente vital para hacer crecer no solamente una compañía, sino a un profesional que ahora necesita esta herramienta más que nunca. Felipe Aristizábal, CEO de Geekboss, gracias por estos minutos aquí en el bloque informativo de Negocios DITU. Sebastián, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo muy especial para ti, para todas las personas de Negocios Dito, para toda la audiencia. Y simplemente cerrar con un mensaje. Nosotros en Geekboss estamos intentando desarrollar la inteligencia artificial en Colombia y en Latinoamérica mediante una metodología que nosotros llamamos inteligencia artificial por diseño. Y es construir compañías donde la transformación cultural se dé desde los mismos procesos
y no llegar a encajar la inteligencia artificial en una organización, sino repensarla desde la inteligencia artificial, porque al final ese es un cambio de era, no estamos simplemente vamos a hacer lo que ya hacíamos, pero de otra forma, sino que nos va a tocar repensar la sociedad, repensar las organizaciones. Entonces, una invitación a todos los oyentes para que visiten nuestro sitio web, nuestras redes sociales, y muy agradecido contigo por estas preguntas y por este espacio. Gracias a usted, Felipe, por acompañarnos y muy acertado lo que acaba de comentar.